Este libro nos habla del triunfo del Señor Jesucristo y de la futura instauración de su reino sobre todas las fuerzas de desobediencia a Dios y de la maldad de los hombres y de los poderes demoníacos que operan en este mundo, como la consumación de las Escrituras. Y yo aquí lo veo y lo manifiesto como un nuevo Génesis. Si bien el Señor en Génesis habló de un detalle pormenorizado, ¿no es cierto? En el primer día el Señor creó los cielos y la tierra, al sexto creó al hombre y al séptimo descansó. Claramente el Señor nos da un detalle pormenorizado de cómo va a ser, insisto, en su plan A, sigue siendo el plan A de Dios, aquí no hay plan B, de cómo Él quiere instaurar su reino teocrático y a partir del capítulo 19 vemos que incluso va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Y quiero hacer un pequeño alcance aquí, porque claramente muchas veces esto viene a cambiar paradigmas en nuestra mente, viene a alterar nuestros pensamientos y nuestras estructuras de pensamiento, y cada uno puede tener ciertos pensamientos respecto de este libro, perdón, no quiero defraudarlos en lo que yo pueda contarles, pero sí la manera de entregar este mensaje es desde un punto de vista histórico, gramatical, contextual, literal y profético. Y eso lo ve solamente una corriente de interpretación de la palabra de Dios, y ya me voy a referir a eso. Por lo tanto, lo que les digo es que cada construcción que ustedes tengan respecto de este libro, yo les voy a pedir que la dejen por un rato a un lado y traten de comprender y abrir sus sentidos espirituales para comprender lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos, que son cosas maravillosas, son cosas extraordinarias, mi querido hermano, que a mí me conmueve y me emociona pensar, por ejemplo, que este libro nos muestra, es el único libro que nos muestra una meridiana claridad de cómo es el Señor. Físicamente, ¿ah? De su gloria, de qué es lo que Él quiere hacer. Y si el Señor vino en una primera venida, también vendrá en una segunda venida. Y no es mi deseo producir controversia con el pensamiento de ninguno de ustedes, porque muchos de ustedes pueden venir de un contexto católico, apostólico, romano, pentecostal o luterano, pero sí, insisto, eh, yo apelo a que dejemos que el texto hable y no nosotros forcemos las cosas para meterlo en determinada forma de interpretación. Lo que sí me preocupa, y esto sí lo planteo como un rechazo, es el problema o el rechazo que se produce en las congregaciones al querer abordar este libro. Y una inquietud, y que hemos conversado con Gamaliel, que existe en mí, que el Señor ha puesto en mí, es querer presentar a ustedes una forma de conocimiento lo más digerible posible, aunque voy a utilizar instrumentos como la teología, la filosofía, y no desde el punto de vista existencial, sino más bien desde un punto de vista de la comprensión de lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. ¿Ah? Pero sí, insisto, lo que me preocupa es el rechazo que los libros proféticos dentro de las congregaciones dejan ver en este tipo de iglesia. Porque, y esto es lo grave, mis queridos hermanos, y les pasó a los fariseos y nos puede pasar a nosotros, no se están rechazando las palabras del apóstol Juan, se está rechazando la palabra de Dios. Dios en el seno de la deidad, en el seno de la Trinidad, la segunda persona de la deidad, el Señor Jesucristo. De eso estamos hablando que se está rechazando. Y esto sí puede tener tremenda gravedad trascendente para nuestra vida eterna. Incluso, les pongo un ejemplo, Juan Calvino. Todos sabemos quién fue Juan Calvino, ¿no es cierto? Tremendo teólogo que nos mostró las doctrinas de la gracia, ¿no es cierto? Y que fue uno de los comentaristas más prolíficos desde el punto de vista de la interpretación en los tiempos de la Reforma, de la interpretación de libros de la Biblia, pero sin embargo no se atrevió a meterse con el Apocalipsis. Pero sí quiero hacer una defensa de Juan Calvino, y esa defensa es que en aquel entonces no teníamos los instrumentos que tenemos hoy día para comprender los símbolos y la interpretación profética que nos presenta Apocalipsis. Apocalipsis tiene 404 versículos que es necesario estudiar muy en detalle.
Ustedes se van a fijar que cada palabra que yo les diga, cada palabra que Apocalipsis nos muestre, tiene un simbolismo y una interpretación que está en la Biblia. 278 versículos de estos 404 están muy arraigados en el Antiguo Testamento. Y también es necesario comprenderlo desde lo que la gramática y el simbolismo también nos quiere decir. Les pongo un simple ejemplo. Cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta, yo creo que ninguno de ustedes ve una puerta en el Señor Jesucristo. Eso es un símbolo para decirnos que a través de Él podemos llegar al Padre, ¿no es cierto? Bueno, asimismo, cuando hablemos de un candelero, el Señor se va a referir a las iglesias. Cuando hablemos de sus ojos como llamas de fuego, se refiere a la potencia de su mirada para escudriñar todas las cosas, y así. Hay muchos símbolos que, insisto, están arraigados profundamente, sobre todo en el Antiguo Testamento. Apocalipsis, al igual que toda la Biblia, es un libro escrito, que no está escrito cronológicamente, y aquí voy a utilizar un poco la imaginación de ustedes. Yo vi hace un tiempo atrás con mi familia la película Dunkerque, y Dunkerque nos muestra de repente un avión que va volando, un tipo que va a una lancha en el mar, y el tipo de la lancha ve ese avión que está volando, y el tipo del avión ve la lancha, y luego se nos muestra otra escena que es parte del mismo intertanto, ¿no es cierto? ¿Qué les quiero decir con esto? Apocalipsis nos muestra diferentes escenas que están relacionadas a un contexto, ¿sí? Es como ver un gol desde distintas cámaras. Cuando ustedes lean Apocalipsis, se van a dar cuenta que se nos están diciendo ciertas cosas. Por ejemplo, cuando se nos empieza a hablar de la caída de la gran ramera o de la Babilonia la Grande, nos vamos a dar cuenta que van a avanzar 3, 4 capítulos y todavía va a estar hablando de lo mismo. Pero eso es lo que les quiero decir. Prácticamente todo el libro de Apocalipsis está muy enraizado, muy arraigado en las 70 semanas de Daniel. Y recordemos que Daniel es un libro tremendamente profético y que tiene mucha historia, que se escribió 600 años antes de Cristo y que se refiere a la tribulación y a la gran tribulación. Y perdone que haga esta diferencia, porque los eventos que se suceden los primeros 3 años y medio son muy distintos en intensidad, ya que se trata de juicios parciales y limitados, y ustedes se van a dar cuenta que cuando se abran los sellos, cuando se toquen las trompetas, pues ustedes van a ver que se van a producir pausas, y esas pausas son llamados del Señor para que la gente definitivamente se arrepienta y se convierta al Señor Jesucristo. Pero los segundos 3 años y medio, ustedes se van a dar cuenta que son juicios totales y completos, en donde no hay ninguna posibilidad de revertir eso de poder retractarse de lo que el hombre ha levantado el puño contra Dios y dice, Señor, no te quiero, no me quiero entregar a ti. Definitivamente no hay ninguna posibilidad de retracto. Son juicios totales, son juicios finales y completos. Los últimos 3 capítulos tienen que ver con aspectos escatológicos de la instauración del reino milenial del Señor Jesucristo en la tierra. Y si ustedes se acuerdan de un libro que se llama Tratado de Doctrinas Bíblicas, entre los capítulos 21 al 25, que su pastor lo tiene, yo creo que algunos de ustedes se lo ha regalado, pueden ver todos esos aspectos escatológicos que no me voy a referir en esta charla, y que también habla sobre las 70 semanas de Daniel. Una cosa fantástica y maravillosa que creo yo, es que este libro se encuentra al final de la escritura. ¿Se imaginan si hubiera estado al principio? No cacharíamos nada. Y no es que esté al final de puro gusto, sino más bien porque el Espíritu Santo, la palabra de Dios, lo ha puesto en ese lugar. Porque comprendiendo el Antiguo Testamento, los profetas y el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver con claridad el simbolismo que Apocalipsis nos quiere manifestar. Y eso es lo fantástico que tiene y que permite ver estos elementos. Apocalipsis es un libro, insisto, lleno de símbolos. Y hay un comentario que me gustó mucho, no recuerdo
persona que lo escribió, pero que dice que ese simbolismo, y también coincide con otros expertos teólogos respecto a Apocalipsis, que dice que permitía esconder una verdad de un libro que estaba proscrito por las autoridades de la época, en caso de que estos cristianos fueran sorprendidos con esa literatura. Pero aquel que conocía esa literatura podía comprender este simbolismo y precisamente obtener su explicación desde la misma escritura. Cualquiera que conozca la Biblia sabe relacionar las escrituras entre sus diversos pasajes. Y si hay una norma de hermenéutica clásica y potente, es que la Biblia se interpreta por sí misma, no requiere otro argumento. Lamentablemente, los seres humanos siempre hemos querido conocer el futuro para nuestro uso personal. Y de hecho yo creo que todos nosotros miramos el TV Tiempo en la noche para ver cómo va a estar mañana, ¿no es cierto? Y eso hace que mucha gente venga a Apocalipsis queriendo comprender o adelantarse a los eventos del porvenir. Los cristianos no debemos perder ese foco. Nuestro foco debe estar siempre en el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo siempre va a apuntar hacia la gloria del Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros siempre debemos pensar en Apocalipsis como que el Señor está purificando su creación para instaurar su reinado milenial. Insisto, leer Apocalipsis es ver la hermosura de nuestro Señor Jesucristo en su santo templo, en su reinado en la tierra. Incluso ustedes se van a dar cuenta que a partir de los capítulos 16 en adelante se nos empiezan a mostrar imágenes, escenas, en donde las órdenes de hacer los juicios hacia los ángeles viene del mismo templo, del mismo Dios de la eternidad. Lo otro fantástico que se nos muestra también es que el Señor nos dice y nos da una promesa, que un día estaremos reinando con Él en eterna paz, sin llanto, sin dolor, sin enfermedad, sin muerte, viviendo la plenitud de la verdad. Y Apocalipsis, insisto, es un libro el único libro que nos da una descripción meridiana de cómo es el Señor en la gloria. Acuérdense que los discípulos lo pudieron ver cuando resucitó, ¿no es cierto? Y se pasó 40 días por la tierra, antes de ascender al cielo y que más de 500 personas lo vean, como dice Hechos y 1 Corintios. Es necesario tener en cuenta, con un sentido de urgencia, que debemos estar preparados para cuando el Señor venga. Comprender esta cosa, atesorarla, y no como aquel siervo que pensó que su señor se demoraba mucho en venir y que vivió una vida mundana y resulta que cuando su señor vino lo pilló más o menos nomás. O cuando las 10 vírgenes, oye, pucha, préstanos aceite, no tenemos aceite, lo pasaron bien, pero resulta que al final no tenían aceite en sus lámparas. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos bendiga cuando podamos leer esto y que realmente estemos preparados. Voy a hablar un poco del autor. El autor se nos dice claramente en el versículo 1 que es Dios. En el versículo 1 y 2 se nos dice y Jesucristo, y que fue enviada por medio de su ángel y que luego se la entregó a su siervo Juan. Juan era un judío de Galilea, exiliado en la isla de Patmos, en el mar Egeo. La isla de Patmos es una isla que forma parte del archipiélago del Dodecaneso. Son 163 islas, es una isla de 6 por 10 kilómetros. La verdad es que era un lugar bastante inhóspito. Y que emigró a Asia Menor por causa de la primera revolución judía a Roma o revuelta judía, y si algunos se acuerdan de esa película Masada, tiene que ver con eso, que ocurrió entre el año 66 y 69, cerca de 70 después de Cristo. Tanto la tradición cristiana como Justino Mártir, hasta el siglo III, atribuye al apóstol Juan, el hijo de Zebedeo, no solo Apocalipsis, sino que el cuarto evangelio y las 3 cartas de Juan. Otra confirmación que podemos obtener de la autoría de Juan, el hijo de Zebedeo, es del siglo II, que viene de Ireneo,
Ireneo era oriundo de Esmirna. Esmirna forma parte de una de las cartas a la cual fue dirigida, ¿no es cierto? Y del cual el apóstol escribía Apocalipsis, ¿no es cierto? Pero que además cuando era niño había sido discípulo de Policarpo. Policarpo, a su vez, fue discípulo de Juan. Y también da testimonio de esta cosa 5 historiadores contemporáneos: Clemente Alejandría en el siglo II, Tertuliano a fin del siglo II y comienzo del siglo III, Orígenes, Hipólito, Victorino y en fin, varios. Por lo tanto, la evidencia de que el apóstol Juan escribió Apocalipsis es muy potente. Incluso el mismo apóstol Juan reclama su autoría en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, el versículo 4, el versículo 9 y el capítulo 22, versículo 8. Es curioso, porque fíjense que el mismo Juan se identifica como su siervo, sin otro apelativo, su siervo, nada más. Y eso habla de aquel que comprendió que la verdadera grandeza de un ser humano, un creyente, está en servir a Dios. El Señor Jesucristo: yo he venido a servir, dijo. Y todo aquel que cree que ha venido a otra cosa, que tiene otro privilegio que no sea servir, como lo hizo el Señor Jesucristo, está queriendo ser más que el Señor Jesucristo. Y eso es un pecado. Esto es así porque la historia dice que el ministerio de Juan, como el último apóstol vivo, fue muy prolífico. ¿A qué me refiero cuando dice su siervo Juan? Juan tenía alrededor de 92 años cuando escribió Apocalipsis, cerca del año 96, prácticamente el último año del reinado del emperador Domiciano. Y cuando conoció al Señor Jesucristo, tenía 16 años. Y fue muy conocido en Medio Oriente. Acuérdense que Juan se recostó sobre el pecho del Señor Jesucristo en la última cena en el aposento alto. Juan fue a quien el Señor Jesucristo le encomendó su madre en la tierra, ¿no es cierto? En fin, la verdad es que tenía una relación bastante rica con el Señor. Y es importante también destacar, y esto me da tristeza, porque en realidad, lamentablemente, en todas estas cosas existen autores liberales, y si ustedes se recuerdan, en el siglo I y II y III, había muchas corrientes filosóficas, el gnosticismo, por ejemplo, que intentaba desvirtuar estos libros de la Biblia. Fíjese que habían algunos autores liberales que solo llaman a Juan Juan de Patmos, como queriendo decir que hay otro Juan. O bien toman el nombre que mismo Juan se da en la primera carta de Juan y en la segunda carta de Juan, como Juan el Anciano. ¿Y saben por qué? Porque dicen que Juan era tan viejo que habría sido una hazaña tremendamente grande que un hombre tan viejo pudiera haber escrito este libro. Hay un par de diferencias en la escritura, pero fundamentalmente ese es el argumento que usan, que la verdad es que no es ningún argumento. Nadie ha podido desacreditar como argumentos valederos que la paternidad del libro que Juan ha escrito por medio del Espíritu Santo. Hay algunos autores que se han atrevido en base a rumores, como Dionisio, que era obispo de Alejandría, ¿no es cierto? Eusebio, pero la verdad es que no tiene ninguna trascendencia. Lo que debe quedar muy claro, sí, es que como bien todos tenemos nuestros pensamientos, nuestra forma de ser, nuestros caracteres, y las palabras pueden representar lo que uno piensa o hace. Sin embargo, el carácter de la escritura o la revelación solo viene por inspiración del Espíritu Santo, Dios, ¿no es cierto? Y no surge jamás del pensamiento o del intelecto de ningún ser humano. Y no es casualidad que Juan sea quien reciba esta revelación. Ya, como ya les digo, de la potente relación que tenía con el Señor Jesucristo. De hecho, él había sido testigo presencial de todo el ministerio del Señor, y que el mismo Juan refrenda en 1 Juan 1, del 1 al 3. Se lo leo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Y en el Evangelio dice: y en el principio era el verbo, y el verbo era con él, o estaba con él. Y estas palabras nos hablan
y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, Juan no era neutro. Juan era hincha del Señor Jesucristo, perdón que use ese lenguaje coloquial. Y ustedes se van a poder dar cuenta que en algunos pasajes Juan dice como los jóvenes, yes, sí, amén, Señor, dice. ¿Ah? Porque Juan no era neutro. Y por ejemplo, cuando se habla de que el Señor enjuicia a aquellos que han ofendido, que han muerto a los santos por causa del Evangelio, Juan dice, sí, Señor, amén. ¿Ah? Como diciendo el yes que hacen los jóvenes. ¿Ah? Bueno, el Señor Jesucristo vino desde la eternidad, y yo les voy a hacer un ejemplo, a ver si pueden entendérmelo. Si ustedes, Dios habita en la eternidad, todo lo que sea susceptible de aplicarle tiempo es creado por Dios. Es decir, si nosotros decimos que Alfa Centauri es la estrella más lejana de la Vía Láctea y que está a 150 millones de años luz, perdón, no sé, estoy colocándole un número, eso ya es creación de Dios. El Dios de la eternidad, para cual no corre el tiempo de los seres humanos, decidió entrar en el tiempo de los hombres para solucionar un problema cósmico que se había producido. Y digo cósmico hablando de toda la creación de Dios. ¿Cuál era? Que el ser humano había entregado en las manos de Satanás todo lo que Dios le había dado por posesión. Por lo tanto, la ofensa no es hacia un ser humano o cualquier ser común y corriente, sino que fue hacia el Dios de la eternidad. Por lo tanto, el Dios de la eternidad tiene que venir a la tierra para solucionar ese problema cósmico en la persona del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice Filipenses que se despojó, no encontró algo importante aferrarse a ser Dios, sino que se despojó de sí mismo para venir a la tierra. Y eso es lo extraordinario. Juan capítulo 8, 26 y el versículo 28 nos dice, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Eso dice el Señor Jesucristo de sí mismo. Luego dice, no hago nada por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Cristo, en igualdad con el Padre, decide revelar estas profecías, y no desde una condición de inferioridad con el Padre, sino como les digo, y como lo manifiesta Filipenses 2, del 5 al 8. Voy a referirme un poquitito a la canonicidad del libro, porque es importante comprender también lo que es el canon de la Escritura. Apocalipsis, a pesar de que autores liberales han querido desvirtuar algunas cosas, sin embargo, es un libro que entró al canon de la Escritura sin mayor conflicto. Entró por sus propios méritos, con muy poca oposición. Y si ustedes me permiten, ¿hasta qué hora tengo tiempo, Gama? 9:30 estamos en la reunión. Ah, perfecto, ya. Sí, no hay problema. Entonces, gracias. El canon de la Escritura se define como los libros de la Biblia aceptados oficialmente como las Sagradas Escrituras. La Biblia fue escrita por unos 40 autores a lo largo de 1500, 1600 años más o menos, y fue esencial que se hiciera en un momento una lista de libros que realmente formaban o reflejaban la verdad de Dios, del mensaje de su palabra, y que realmente fueran inspirados por el Espíritu Santo. Aunque cada libro, si bien es cierto, era un canon en sí mismo, a los ojos de Dios, el canon tuvo que ser identificado en oración por líderes estudiosos, religiosos, ¿no es cierto? Ya que Dios nos dio una lista de esos libros, ¿no es cierto?, para compilarlos en su Biblia. Acuérdense que Biblia viene de la palabra griega biblos, que significa colección de libros. Y la determinación del canon fue un proceso llevado a cabo primero por los rabinos y eruditos judíos y luego por los primeros cristianos. Finalmente, sin embargo, fue Dios quien decidió qué libros pertenecían al canon bíblico. El canon completo del Antiguo Testamento no se compiló sino hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero ya muchas partes habían sido reconocidas. Por ejemplo, el Pentateuco, los libros de la ley, ¿no es cierto? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio fueron reconocidos en Segunda de Reyes, capítulo 22. Si ustedes lo pueden leer en algún momento,
En Segunda Reyes 22 son reconocidos claramente. Los profetas fueron identificados como parte del canon de las escrituras a finales del siglo II a.C. Los salmos fueron aceptados rápidamente, pero los libros restantes variaron dependiendo de la secta judía que estaba interpretando la escritura. La escuela rabínica, por ejemplo, de Jamnia, llegó a una lista final de 24 libros, lo que equivale a los 39 libros del Antiguo Testamento cristiano. 10 libros interpretados en la Septuaginta, que es la traducción del griego, de hebrea al griego, ¿no es cierto? Y hay algunos que fueron rechazados y forman parte de los deuterocanónicos o libros de segundo orden. Y ahí está Tobías, Judith, Primera y Segunda Macabeo, Segunda de Daniel, Faruc, es decir, libros que la verdad es que no tienen, son libros, si bien es cierto que tienen mucha relación con la historia, pero desde el punto de vista de la inspiración, no. Los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, que se descubrieron en 1947 en las cuevas de Qumran, tienen algunas diferencias menores, pero son notablemente similares a las escrituras hebreas, incluso se aceptan, la escritura hebrea digo que se aceptan hoy día. Y el proceso para reconocer y juntar los libros del Nuevo Testamento comenzó en los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Muy temprano, algunos de los libros del Nuevo Testamento fueron reconocidos ya como inspirados. De hecho, si ustedes se fijan en los escritos de Pablo, que considera que tienen mucha autoridad los libros del Antiguo Testamento, Primera de Timoteo, por ejemplo, 5:8, Pedro también se refirió a las escrituras de Pablo como escrituras reconocidas. Clemente de Roma mencionó al menos 8 libros del Nuevo Testamento en el año 95. Ignacio de Antioquía reconoció 7 libros en el año 115 después de Cristo. Policarpo, insisto, fue un discípulo del apóstol Juan, reconoció 15 libros en el año 108. Y más tarde Ireneo y así, en fin. No quiero embolinarlos con eso. El primer canon fue el canon de Muratoria, que se hizo en el año 170 después de Cristo, y que incluía todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Hebreos, Santiago y Tercera de Juan. El Concilio de la Odisea, en el año 363, concluyó que solo el Antiguo Testamento, junto con los libros apócrifos y los 27 libros del Nuevo Testamento, debían leerse en las iglesias. No olvidemos que en aquel entonces ya el emperador romano había declarado el cristianismo como la religión oficial del Estado. El primer canon, insisto, fue el de Muratoria. Los principios utilizados tenían que ser bastante rígidos y se utilizaron 4. Primero, que el autor debe ser apóstol o tener una conexión cercana con un apóstol. En segundo lugar, el libro debe haber sido aceptado por el cuerpo de Cristo en general. En tercer lugar, el libro debe contener consistencia de doctrina y enseñanza de la ortodoxia. Y finalmente, el libro tuvo que mostrar evidencias de altos valores morales y espirituales que reflejen la obra del Espíritu Santo como su autor divino. Insisto, finalmente fue Dios quien determinó que estos libros fueran la Biblia. 39 en el Antiguo Testamento, 26 en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el destinatario? En el versículo 1 se nos dice claramente a quién está dirigida esta carta. Y dice, a sus siervos, con el propósito de dar a conocer, ¿qué cosas? Las cosas que deben suceder pronto. Hay un sentido de urgencia. ¿Y los siervos quiénes son? En el versículo 13 nos dice claramente quiénes son. Los que lee, oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella. Porque el tiempo, dice, está cerca. Es decir, los creyentes en Cristo, los verdaderos creyentes en Cristo. Solo los que obedecen la palabra de Dios porque la han oído, esos son sus siervos verdaderos. La Biblia es la voz de Dios. Descartados los siervos del servicio secreto, del cristianismo a mi manera. No, es que yo soy salvo por gracia, por lo tanto el resto no importa cómo diga. Juan en el versículo 4 nos dice que también sus destinatarios iniciales fueron las 7 iglesias de Asia. Ojo,
no son las únicas 7 iglesias que había en Asia, pero sí claramente representan esas 7 iglesias la plenitud de Dios como la cabeza de la iglesia, ¿no es cierto? Y tampoco se refiere a Asia como el continente asiático, sino a la región asiática. La región de Asia se refiere, y más adelante puedo hablar de ello si quiere, a la región que comprendía el reino de Roma en aquel entonces. ¿Cuál es el género literario en el cual se escribe Apocalipsis? Apocalipsis es un libro tremendamente simbólico y que frecuentemente apela a la imaginación en relación con el Antiguo Testamento. De hecho, cuando yo les hable que esto me recuerda, se parece a lo que dice en tal parte, es por eso. Muchas visiones, si bien es cierto, parecen ser estrictamente literales, pero también tienen mucho de simbolismo. Y es el caso, por ejemplo, de la descripción del Señor Jesucristo cuando viene, dice en el capítulo 19, versículo 11, en donde mezcla lo literal con lo simbólico. La base de Apocalipsis, sin embargo, pertenece al género narrativo, aunque mezcla un género profético y en de los primeros 3 capítulos hay un fuerte contenido pastoral y un mensaje apocalíptico en su forma y estilo de ser escrito. Y debo decir que a título personal, que ante tanto sufrimiento, dolor, persecución y destrucción de todos los tiempos, y de la lucha del bien contra el mal, ¿no es cierto? Me gusta el concepto que usa Herbert Lockyer, en donde en su libro lo llama el drama de los siglos. Respecto a la fecha de la escritura, se han propuesto 2 fechas principales. La primera absolutamente descartada, y ya le digo por qué, es el año 68 durante la dominación de Nerón, y la segunda es el año 96 durante la dominación de Domiciano, emperadores de Roma, ¿no es cierto? La fecha más temprana, el año 68, la sostiene fundamentalmente, y de aquí me voy a referir, con eso yo creo que voy a terminar, las formas de interpretación de Apocalipsis, y este año 68 lo usan fundamentalmente los que adoptan la interpretación preterista de Apocalipsis, cuestionando la exégesis, cuestionando la interpretación profética, cuestionando la interpretación gramatical y literal del Apocalipsis, porque ellos dicen que todo el cumplimiento se produce con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, por el general romano Tito. Y la verdad es que es imposible, ya que la secta de los Nicolaitas, por ejemplo, en las cartas paulinas no se menciona en ninguna parte, y en el año 60 la Odisea había tenido un tremendo terremoto, por lo tanto, que era durante el reinado de Nerón, ¿no es cierto? Por lo tanto, nadie podría decir que, como dice Apocalipsis, la Odisea no tenía necesidad de ninguna cosa, era rica o enriquecida con ese tremendo terremoto, o sea, era imposible que se pudiera decir nada de eso. ¿Ah? Pero sin embargo, 36 años después, el año 96, cuando escribe Juan, sí se podía decir eso de la Odisea, y ya les podría explicar por qué. Por último, Juan no llegó a Asia Menor sino hasta después de la revuelta de los judíos, insisto, entre 66 y 70 después de Cristo, y después de eso él fue llevado cautivo a Patmos. Y por lo tanto no da un tiempo para que se desarrolle ese ministerio prolífico de Juan para que uno pudiera decir, no, este gallo me está causando problemas al imperio, por lo tanto lo voy a meter preso. No, después sí, ya su enseñanza era bastante conflictiva. Insisto, sobre todo en Éfeso. Y les puedo explicar por qué más adelante. Pero quiero terminar con las formas de interpretación. Por lo tanto, el peso de la evidencia favorece una fecha de la escritura a mediados del año 90 o a finales del reinado de Domiciano, Tito Flavio Domiciano, emperador de Roma, que ocurrió entre octubre del 81 hasta septiembre del 96. Es decir, se piensa que la escritura de Apocalipsis se realizó a finales del año 96. Y esto es muy importante porque elimina la posibilidad de pensar que las profecías de Apocalipsis se cumplieran por la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y obviamente se opone tenazmente a la interpretación preterista. Ahora, el año 96 tiene muchos adeptos y potentes adeptos, como son los historiadores de aquel entonces, Orígenes, Victorino, Flavio Josefo, Clemente de Alejandría, Eusebio, Jerónimo,
claramente todos ellos hablan sobre Apocalipsis y que dicen que se escribió durante la dominación de Domiciano, ¿no es cierto?, donde el emperador Domiciano, que incluso se dice que fue peor que Nerón. Incluso su hija sufrió, Flavia, sufrió problemas justamente por la edictos respecto porque Domiciano, una de las leyes que colocó, es que todos los cristianos debían renunciar a su pensamiento de que Cristo era Dios. Voy a hablar brevemente de las formas de interpretación de Apocalipsis. Hay 4 formas principales. Una se divide en 2, otra la descarto completamente, y 2, ustedes se van a dar cuenta en a qué se refiere. Les hablaba recién de la forma de interpretación de Apocalipsis de la forma preterista, y es un enfoque que ve al libro de Apocalipsis como un registro histórico de sucesos que ocurrieron con el Imperio Romano en el siglo I, y no como algo profético que ocurrirá, es decir, impide ver la Biblia, Apocalipsis, como un libro profético. Incluso se contraviene con el mismo libro de Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 3, el capítulo 2, versículo 7, el versículo 10 y entre los capítulos 18 a 19. Esta forma de ver la profecía exige que varias cosas que se dicen se cumplieran con la destrucción del templo de Jerusalén y la caída de Roma durante los primeros siglos de la vida cristiana, pero sencillamente eso no ocurre. Y, por ejemplo, entre los versículos 6 al 19 se nos habla de juicios. No hubo juicios como los que se nos hablan en esos capítulos. Tampoco se habla de que el Señor Jesucristo vino en esa época, en ninguna parte. Por lo tanto, la profecía, uno puede decir que es historia por contar, pero cuando la profecía se hace historia, deja de ser profecía. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 37 habla del Valle de los Huesos Secos, que se refiere a la futura instauración de la nación de Roma, o sea, la nación de Israel, perdón. Y eso tiene varias formas de interpretarlo. Y acuérdense, por ejemplo, de la forma de interpretación que tenían los profetas. Los profetas tenían la interpretación doble, que se llama en teología, que ellos veían picos y valles, y solamente veían los picos, no podían ver los valles. Y los picos eran hechos históricos que ocurrían, pero nunca vieron los valles y qué ocurría entre una cosa y otra. Bueno, esto es lo que no permite ver la forma de interpretación preterista, sino más bien lo ve todo desde el punto de vista pasado. La forma, desde el punto de vista de interpretación historicista, ve el Apocalipsis como un registro de la historia de la Iglesia, desde los apóstoles hasta nuestros días. Interpreta alegóricamente acontecimientos históricos que dicen, que creen que el texto dice, lo que da paso a muchas interpretaciones y muchas formas de imaginar Apocalipsis. Entre ellos dicen, hablan del surgimiento de la Iglesia Católica, de la caída de Roma, del advenimiento del Islam, por ejemplo. Y la verdad es que es un método tremendamente arbitrario, subjetivo, que curiosamente interpreta la Biblia todo lo que puede ser interpretado de manera histórico, gramático y literal, pero llega a Apocalipsis y lo hace subjetivo y lo hace de una manera alegórica, mística. La verdad es que no se condice con el texto ni con la interpretación hermenéutica. Y sencillamente espiritualiza muchas cosas, las mistifica, y eso la verdad es que no sirve en el momento de interpretar la Biblia. Y curiosamente, ustedes yo creo que conocerán un siervo de Dios que para mí es muy respetable, Martin Lloyd-Jones, y él adscribe y él dice que se adhiere a la forma de interpretación historicista. Pero curiosamente no tiene mucho pie para comprender la Biblia o Apocalipsis de una manera histórico, gramático, literal, contextual y profético. La forma de interpretación idealista ve en Apocalipsis la lucha eterna entre el bien y el mal. La verdad es que
eso es casi una caricatura. La verdad es que no se puede estudiar el Apocalipsis de esta forma, idealista, desde un punto de vista histórico, ni literal, ni profético, porque los desvirtúa completamente. Y como conclusión, solo permite ver Apocalipsis como una colección de mitos ideados para comunicar una verdad espiritual, nada más. Y la última forma de interpretación es la futurista. Con todo respeto y humildad, yo adhiero a esta forma de interpretación. Tiene un defecto, ya le voy a decir cuál, que ve a partir del capítulo 4 y el capítulo 22 profecías de personas, escenas, acontecimientos, panoramas aún por venir en el futuro. Su enfoque a partir del capítulo 4, y por qué digo el capítulo 4, porque entre el capítulo 1 y el capítulo 3 son cosas que ocurren aquí en la tierra. A partir del capítulo 4, versículo 1, Dios le dice a Juan, ven y sube acá, y se le muestra a Juan una serie de escenas, de panorama, y por eso es que a partir del capítulo 4 se centra fundamentalmente en aspectos futuros, después de que la iglesia haya sido llevada a la presencia del Señor en las nubes en el rapto. Solo este enfoque, perdone que sea tan radical, solo este enfoque permite la interpretación del Apocalipsis siguiendo un método hermenéutico, haciendo una exégesis, una interpretación literal, una interpretación profética, cosa que las otras formas de interpretación no lo hacen. Los que interpretan Apocalipsis de la manera historicista o preterista se ven en la obligación, insisto, de alegorizar o espiritualizar o mistificar muchas cosas para sostener y sus interpretaciones. Y eso significa finalmente entrar a torcer y hacer que se acomode esta pieza del rompecabezas que no hay. El método futurista, a diferencia de los otros tres, reconoce plenamente Apocalipsis como una profecía. Incluso, si ustedes se fijan, vuelvo a Martin Lloyd Jones, dice que poner el foco en los candeleros, en el cinto de oro, en la revelación de la gloria de Cristo, dice que es perder el tiempo. La verdad es que sencillamente para mí eso no es perder el tiempo, es parte de la riqueza de lo que Apocalipsis nos quiere mostrar. Dentro de la corriente futurista hay dos vertientes. Una, que es los futuristas simples, y otros son los futuristas extremos. Los futuristas simples enseñan que los 3 primeros capítulos ya se cumplieron, el resto es futuro. Yo pienso eso. Y los futuristas extremos enseñan que todo Apocalipsis se refiere a la segunda venida del Señor. Y que los 3 primeros capítulos son una predicción de qué es lo que ocurrirá con los judíos. La verdad es que eso hay que hacer varios juegos de acomodación para poder entenderlo de esa manera. Ahora, ¿por qué digo yo que mi pensamiento es desde un punto de vista futurista y simple? Porque si bien es cierto, se puede interpretar la profecía, el Apocalipsis desde un punto de vista histórico, profético, gramatical y literal, pero no entra en conflicto con la interpretación histórica que se puede hacer entre los capítulos 1 y 3, porque perfectamente yo puedo comprender que las cartas a las 7 iglesias, por ejemplo, representan la historia de la iglesia a lo largo de toda la historia que hemos tenido de la humanidad, desde la venida del Señor Jesucristo. Y eso es perfectamente compatible con la exégesis. Pero ese es el único problema que yo le veo a esta forma de interpretación, pero no que lo alegorice o que llegue hasta Judas interpretándolo histórica y gramaticalmente y después haga una esquizofrenia para tratar de acomodar las profecías de Apocalipsis. La verdad es que eso no tiene forma de ser comprendido. El método futurista toma el significado del libro, insisto, desde un punto de vista histórico, gramático, literal, contextual y profético, tal y cual como Dios le entregó y permite hacer que el quien lo lea lo que Dios está diciendo en el texto, aceptando solamente eso. Estudiar el texto desde los otros 3 puntos de vista, preterista,
historicista o idealista da para un sinnúmero de interpretaciones como la imaginación que cada uno de nosotros pueda tener. Eso. Con eso me detengo, no los mareo más. Pregunta, mi querido hermano. Muy bueno tener este espacio para preguntas, para aclaraciones, dudas, así que estamos en libertad de abrir el micrófono y compartir también de pronto nuestras propias impresiones. Para eso es este espacio. Hola, Patricio. Hola, hola. De acuerdo a lo que tú decías, el libro de Apocalipsis serían entonces profecías, así que en el futuro van a suceder. A ver, Apocalipsis, insisto, debe ser tomado desde un punto de vista histórico, porque si tú te fijas, dentro de los primeros 3 capítulos hay mucho de historia, incluso se nos manifiesta la gloria del Señor Jesucristo. Se nos dice, Juan, por ejemplo, describe las condiciones que estaba viviendo, las condiciones que estaban viviendo cada una de las congregaciones. Por ejemplo, Éfeso era una iglesia tremendamente trabajadora, potente, era una iglesia tremendamente esforzada, era una iglesia, estoy tomando lo que recuerdo de lo que escribe de Éfeso, y el mismo Señor Jesucristo le da a entender. Era una iglesia muy trabajadora, que predicaba el evangelio con énfasis, y el Señor Jesucristo le da un reproche: que has perdido tu primer amor, le dice, ¿te fijas? Es decir, hay mucho de historia, hay mucho, y eso puede ser entendido desde un punto de vista absolutamente histórico, luego desde un punto de vista gramatical, es decir, qué es lo que nos quiere decir la gramática que se está utilizando en la escritura, en donde tú te das cuenta que de pronto habla Juan, de pronto habla el Señor Jesucristo en primera persona, yo, dice yo, ¿te fijas? Y también se nos habla, por ejemplo, de muchos símbolos, pero que esos símbolos están tremendamente arraigados en el Antiguo Testamento, cuando habla, por ejemplo, de los 7 candeleros. Si tú vas a las profecías de Zacarías, por ejemplo, y hablas y ves qué es lo que son los candeleros, y claramente candeleros tiene relación con grupos de personas. Y, por ejemplo, cuando tú ves los 7 candeleros, en el capítulo 1, déjame buscar mi Biblia, en el capítulo 1, versículos... no recuerdo bien para no atrasar, pero claramente después se nos da la explicación de qué es lo que se está refiriendo con decir los candeleros. Son las 7 iglesias. Y después en el capítulo 2 habla de el Señor Jesucristo, el capítulo 1 dice, es que el Señor Jesucristo que tiene los candeleros en su mano, y después habla que el Señor Jesucristo habla de el candelero, es decir, que se pasea por entre su iglesia. Es decir, lo que te quiero decir con esto es que, si bien es cierto, hay capítulos que son entendibles desde un punto de vista absolutamente histórico, en un contexto gramatical, contextual, ¿no es cierto? Pero hay mucho de profecía que se va a cumplir en un futuro. Por ejemplo, la segunda venida. Por ejemplo, los juicios. Si ustedes se fijan, tenemos juicios que son parciales, en donde dice una tercera parte de las aguas, una tercera parte de los animales, una tercera parte, en fin. Pero resulta que a partir del capítulo 16 hay juicios que son absolutamente completos. No hay ninguna posibilidad de retracto o de volver atrás en mis pensamientos. Entonces, desde ese punto hay que entender Apocalipsis como lo que es, como lo que el texto quiere decir. Histórico, insisto, gramático, literal y profético. Respondo a tu pregunta, ¿no? Sí, Julio dijo que sí, pero tenía el micrófono cerrado y no se escuchó, así que sí, Pato. Gracias, Julio. Camarín nos conoce tanto que ya no necesitamos hablar. Leo los labios. Te quería hacer una consulta. No sé si Alex iba a hablar. Sí, un poco. Que yo quería consultarte de por qué ponte tú piensas estás tan en favor como del futurismo, siendo que, en mi opinión, yo me definiría como un historicista circular, lo que tú decías de la doble profecía, ¿verdad? Que se da
tantas veces, pero en mi opinión y lo que yo he aprendido, de hecho he estado incluso en YouTube meses enteros, casi una vez a la semana, como discutiendo este tema, sobre todo con gente en Estados Unidos, futuristas, y que son, que creen en el rapto, en esa división que hay en la tribulación. Entonces, a veces yo encuentro que hay cosas como en el mundo moderno, siendo que el futurismo es la corriente más nueva, es como llega a la colita del cristianismo en eso. Yo encuentro que la profecía como que la historia le da peso a la profecía y la prueba muchas veces. O sea, por poner un ejemplo, que va a venir una plaga que va a borrar 3/4 de la tierra, podemos ver, creo, la peste bubónica o la peste negra, y en ese tiempo esa era la población mundial. Sin embargo, claro, hay cosas que se pueden ir repitiendo, pero de esta idea, por ejemplo, de siempre contaminar un poco el Apocalipsis y esta confusión que hay con el Mateo 24 y con Primera Tesalonicenses, por ejemplo, y decía más en el mundo moderno por esta famosa serie de los libros y películas también, que yo cuando me convertí estaba muy de moda y yo no las leía en mi Biblia para nada, me fui interesando en el tema historicista después, pero yo como que no le encontraba eso mucho sentido, y ahondando más en el tema, con esta gente futurista, que uno que es como bien popular en YouTube, tiene como 2000 suscriptores y siempre está buscando como el anticristo donde realmente no está, o fijándose en los eventos finales. Sin embargo, él está listo para partir inminentemente, pero por algún motivo no vende sus cosas ni nada de eso, o sea, pero está como un poco con el sensacionalismo del asunto. Pero yo encuentro que prueba la historia, la historia como que corrobora ¿cómo se llama? La profecía. En mi opinión la hace más válida. Y hay ejemplos, por ejemplo, las 7 semanas de Daniel, la cierta forma de dividirla, en un momento como que quedan stand-by y están descuadradas en alguna medida, en alguien que crea en esto de que los 3 años ahí cambia la cosa y se dividen de distintas formas. Y hay conceptos también que quedan arraigados, conceptos que son extra bíblicos, y para mí eso es lo preocupante. Yo no han mencionado mucho, salvo la gran tribulación, pero es siempre gran tribulación, como que la gran tribulación realmente no está, porque por un lado, si es que, como dice Jesús, una tribulación como nunca vio y nunca habrá, o sea, y ellos sufrieron esa persecución, esa tribulación, y nunca habrá una tribulación nuevamente donde, qué sé yo, esté el circo romano o los degollen por ahí, o tengan que saltar de un techo al otro, o esconderse, ir a los montes y todo eso, y sean perseguidos, asesinados, llevados ante o sea, hoy día la persecución puede ser mucho más fácil, no sé, microondas o algo que nos tiren de un avión, algún gas, algo así. No creo que es tan... pero yo creo que hay una tribulación que nosotros al vivir en Occidente no hemos despertado mucho, pero que uno puede, el registro de mártir, examinarlo, el registro de mártires a través de la historia, y sé que el tiempo es corto, que yo creo que sí es corto, yo creo que estaremos en el capítulo 18, yo creo que mucho se ha cumplido, yo también rechazo categóricamente el preterismo, pero un poco eso, porque hay también una nomenclatura, un lenguaje, qué sé yo, vamos a tener un cuerpo glorificado, siendo que vamos a tener un cuerpo glorioso como el de Jesús, pero cuerpos glorificados, por ejemplo, eso implica que nuestro cuerpo tiene que ser, o sea, glorificado es como purificado, que no era puro antes, ¿me entiendes? O sea, vamos a tener un cuerpo eterno, un cuerpo las palabras son otras, o la novia de Cristo, por ejemplo, eso tampoco está. Uno lo puede interpretar de tal forma, pero a lo que me refiero es que hay gente que, no estoy diciendo tú por ningún motivo, porque estuvo notable, lo estaba escuchando con mucho interés, pero hay gente que solamente habla de estos conceptos, que sea la novia de Cristo, nuestro cuerpo glorificado, o que Macron puede ser el anticristo, por ejemplo, cosas así que no... Si uno mira en la historia, el calendario de esta gente, yo una vez casi pensé en decirle a un youtuber, mira, según tu calendario, Cristo ni siquiera ha venido por primera vez, por donde estás leyendo. Entonces un poco eso, de como todo el miedo y la paranoia a veces que se puede generar con el futurismo mal entendido, y que piensa un poco de eso. Ya, mira, te explico. A ver, la Biblia es tremendamente clara. A ver, ¿y de dónde viene esto del futurismo?
de ese movimiento. Ahora, yo no escribo 100% al futurismo desde un punto de vista radical, sino que yo creo que es la forma más correcta de interpretarla, porque de hecho yo te hice una salvedad, que el error que tiene el sistema de interpretación futurista simple es que deja a un lado entre los capítulos 1 al 3, y que son hechos históricos que ocurren aquí en la Tierra, pero sin embargo no entran en conflicto con la exégesis. Y esto parte a partir de la sistema de interpretación absolutamente sistemático, de la teología sistemática, en donde tú puedes obtener una serie de instrumentos que te permiten comprender la Biblia desde un punto de vista histórico, gramatical, literal, contextual, y en el caso de la Biblia o los libros apocalípticos como Daniel y Apocalipsis desde un punto de vista profético, 100%. Es decir, hay muchos aspectos y si me dan el tiempo y sigo con ustedes más adelante, se los puedo mostrar versículo por versículo, donde yo no voy a hacer encajar cosas porque se me ocurrió hacerlas encajar, sino que la Biblia las menciona y las correlaciona unas con otras, sin necesidad de ir a otras formas de interpretación. Claramente, la Iglesia, te puedo hablar 31 argumentos donde estoy recordándome en este momento, donde habla que la Iglesia es la esposa, es la novia, y la compara con una mujer. ¿Por qué? Porque también la compara con una mujer adúltera y con una mujer ramera, que no es lo mismo una adúltera y ramera, donde, por ejemplo, a Oseas se le manda casarse con una ramera para demostrar el pecado que ha tenido la Iglesia o Israel en aquel entonces respecto de Dios. Es decir, no era solo una vez, sino que era de manera sistemática. Cuando veamos Babilonia, que va a ser ese sistema corrupto que entra en escena en Apocalipsis, tú te vas a dar cuenta que Babilonia es la ramera, la gran ramera se habla, porque es un sistema que ha corrompido a los reyes de la tierra y las formas de comprender la Biblia, y ha hecho que los seres humanos se vayan contra la interpretación de la Biblia literal, contextual, gramatical y profética, y además ha corrompido las formas de administrar el gobierno que Dios ha dado sobre la tierra. ¿Ah? Pero, insisto, aquí no hay y estoy tomando tus palabras de la manera historicista, porque resulta que el sistema historicista, y como te dije en la charla, entra en serios conflictos con, por ejemplo, la interpretación profética de Apocalipsis, que no la ve en ninguna parte. ¿Dónde ha venido el Señor Jesucristo? ¿Dónde hay un juicio de los que se mencionan en la Biblia, en donde la tercera parte de los seres vivos que hay en el mar y en la tierra murieron? ¿Dónde ha ocurrido eso? Jamás. ¿Dónde ha ocurrido, por ejemplo, que la tercera parte de las naves que están en los mares han sido destruidas? En ninguna parte. ¿Dónde aparece donde los vegetales, la tercera parte de los vegetales, fueron destruidos por acción del sol? Eso no aparece en ninguna parte en la historia. Por eso son eventos proféticos que están por ocurrir. Y sin embargo, a partir del capítulo 16, se habla de juicios completos, en donde se destruyó todas las aguas de fuente de agua dulce. Por lo tanto, el ser humano no tenía ninguna posibilidad de beber agua. En donde se destruyó completamente la forma de vida en la tierra para que el ser humano pueda tener una vinculación. No hay, no hay. Entonces, por eso son eventos proféticos que en algún momento van a ocurrir. Ahora, la tranquilidad que tenemos los creyentes, y que claramente, y yo te decía hace un rato, 31 argumentos sobre los cuales, estoy hablando no solo de versículos, argumentos de los cuales la Iglesia no va a participar de ello, porque a partir del capítulo 4, versículo 1, a Juan se le muestran cosas que están en el futuro, no cosas que van a ocurrir aquí en la tierra, sino panoramas que están en el cielo, que Dios se los revela a Juan para que los deje escrito en la Biblia y nosotros lo podamos conocer, para que no cometamos los errores del pasado. Perdón que me extiendo un poco. Claro, o sea, yo tampoco
como te digo, en algún minuto tuve que investigar un poco más, pero con respecto sobre todo a las películas y a los libros, del Dejados Atrás y todas esas cosas, porque también es una cosa No, del no, eso. lenguaje, ¿eh? Porque en Dejado Atrás te dicen estos gringos en los comentarios, quiero que Cristo venga ahora, al tiro Maranata, porque no quiero ser dejado atrás. No No, no, es no. dejado atrás, es algo bueno. Y dejado atrás cuando sale, el que fue dejado atrás, o sea, el que no fue dejado atrás se lo comieron los águilas o los buitres. Claro, no. No, yo no te estoy ¿A hablando dónde ni tanto? de películas gringas, ni de libros escritos por Sí, nadie, eso qué me di sé yo, cuenta, Caballo de Troya, esa cosa. sí, Te estoy hablando de la Biblia. eso me di cuenta que es muy bueno, claro, pero como te decía, la peste negra es un ejemplo donde voló la primera, o sea, 3 partes de la población en ese tiempo. Uno puede como ahí ver cosas que sé yo, el acueducto romano creo que también haya sido envenenado alguna vez. Te pongo un No, ejemplo. no conozco muy bien los detalles, porque lo que me importa más el asunto como cuando hablan como del rapto y qué sé yo, y de una venida inminente, pero en mi modesta opinión, como que realmente dicen que es una tercera venida. Entonces a mí me gustó que tú dijeras segunda venida, porque para mí eso Ujú. es, y como te digo, mezclan con Tesalonicenses, que si bien así, esa palabra zarpazo aparece 3 veces, y las 3 veces que aparece, los que la protagonizan viven para contarlo. O sea, Pablo creía genuinamente que él y los tesalonicenses, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, y obviamente no tendríamos las cartas de Pablo si es que él se hubiera quedado vivo y se lo hubieran llevado al tiro, ¿me entiendes? Mira, Pero te de todas pongo un formas, ejemplo. Te pongo un ejemplo, ya que tú me mencionas la peste bubónica. Si tú piensas, la iglesia a la cual el mensaje que se le escribe a las 7 iglesias, no te olvides que hay lectores primarios de las cartas de Pablo y hay lectores secundarios, nosotros, ¿no es cierto? Lectores, perdón, de las cartas de Juan. O sea, de las cartas a las 7 iglesias que Juan les manda, ¿no es cierto? Por petición del Señor. El Señor, de hecho, le da una orden. Ve y escribe, le dice. Ya. Por ejemplo, si yo soy de la iglesia de Éfeso, o de Esmirna, o de Sardis, o de Pérgamo, en fin, y recibo una de esas cartas, chuta, yo voy a pensar que la bestia era Nerón o era Domiciano. Que por ejemplo, la gran tribulación venía por las persecuciones que estaban sufriendo los cristianos, ¿te fijas? ¿Ah? Pero si yo me voy a la época de Stalin y el comunismo extremo, donde murieron 12 millones de personas, imagínate. imagínate. Entonces yo voy a pensar que Stalin es la bestia, que esa persecución es la gran tribulación, pero lo que te quiero decir con esto, que si bien es cierto, uno comprende Apocalipsis desde un punto de vista futurista simple, pero no entra en conflicto con la historia, porque dependiendo del momento histórico, yo voy a creer o pensar de tal o cual manera, pero sí yo tengo que necesariamente pensar que hay muchas profecías que, como te digo, no se han cumplido, porque No, sí, sencillamente no de estaríamos acuerdo. conversando tú y yo. ¿Te fijas? Estamos de acuerdo, sí, pero hay como cosas, no quiero monopolizar el tiempo, pero hay como cosas claro, que yo te digo, no, para mí si es que es gran tribulación ahora o si es que es rapto en 2 horas, para mí todo bien, yo estoy listo para irme, como sea. Y Amén. desde Esteban, que lo apiedraban y él miraba al cielo, veía al Señor, yo creo que él me va a sostener de cualquier manera. Él me preparará para todo eso, pero yo no creo que sea una tribulación como más grande, claro que viene el juicio y todo eso, pero por ejemplo, cuando tú mencionas Stalin y todo eso, ese concepto no existía, tanto como ¿No? en mi propia familia, mi propio abuelo, todos mis abuelos fueron desterrados a Siberia y murieron ahí, o sea, ese era el fin de su mundo, pero otra gente futurista yo le he dicho esto, o que fueron apedrados y muchos hasta por su fe degollados incluso, o trabajando por un huevo y un cigarrillo en Siberia, construyendo trenes, y a patadas nomás, a patadas. Entonces, o los mártires que los degollaban o los tiraban a los leones, o sea, me dicen, no, porque eso es persecución, no es solamente, pero tú le dices a alguien en Nepal o en Etiopía o en Norcorea de la gran tribulación y que, o sea, y este tipo me decía, pero es que eso es persecución nomás, pero no es la gran tribulación todavía. O sea, a mi abuelo fue el final de su mundo y nunca más se supo de él. O sea, si es una gran tribulación que es. Y el problema es que gran tribulación como nunca hubo y nunca habrá, por eso creo que es algo que ha continuado, pero nosotros de alguna forma hemos participado con el sistema babilónico, con el sistema de la bestia un poco, hemos estado más
dormidos al respecto, pero vivimos como vivía un rey hace 200 años. O sea, podemos cocinar en nuestra propia casa, por ejemplo, podemos tener agua acá, calles con pavimento. O sea, si lo comparamos solamente con 200 años, vivimos como reyes. Pero esto fuera de Occidente, no, como que la gente dice, bueno, yo soy de esta familia árabe y mi abuelo era cristiano y de ahí para atrás nos han matado a todos. Entonces la cosa es así nomás, ¿me entiendes? Un poco eso, yo creo que ha sido una tribulación que continúa, pero nunca ha parado del todo, y como el tiempo es corto, no creo que puedan morir 50 millones de mártires de nuevo, y de esa forma, menos los originales que estuvieron con el Señor Jesús, y que historiadores Fíjate como que, Irineo dan fe de eso también. Orígenes fíjate que también. cuando se comienzan a producir las copas de la ira, dice que 1/3 de los seres humanos murió de la Tierra. Uh-huh. Es decir, caramba, eso es algo que nunca ha ocurrido. Eso es Yo creo que ha profecía. ocurrido, pero no es tanta gente como la que tenemos hoy día. Y quería Entonces se hacer un contrapone. paréntesis, Dale. para que no se monopolice el tiempo, como decía Alex, y Sí, no, yo entendiendo, para acá, si era todo más para hacer el comentario y, porque y noté en todo caso, entendiendo, Patricio, que no lo haces con la espectacularidad que lo hace esta otra gente que he tenido que debatir con ellos. La idea no es debatir en ningún caso, si está, tu punto de vista está interesante. y se entiende que es un tema que no lo vamos a poder tocar en 1 hora, ni en 2, ni en 3, Obviamente, a mí me ha tomado como 2 años. lo que sí yo quería hacer mucho más simple mi pregunta, porque tú decías, y eso lo noté, que tenía como 92 años cuando Juan escribió esto, aproximadamente, ¿no? Ujú. O sea, ya era, a esa edad era re viejo, porque la gente moría a los ¿Y vos? 50 años, 60 años el promedio de vida. Y, y entonces a esa edad ya había pasado, digamos, estaba viviendo como lo que la gente más de ahora. El punto es que yo sé que no va a quedar como tarea para la casa por la hora, pero simplemente bajo qué circunstancias escribió Juan esto, porque eh, es mucho más simple mi pregunta, porque se habla de que soñaba, de que tenía éxtasis, que tenía momentos No, especiales. no. Entonces, yo ahí me gustaría que un pincelazo por lo menos de cómo este autor escribe Apocalipsis, porque no me queda, o sea, entiendo que fue en sueño, entiendo que fueron en momentos Visión. especiales, visiones, pero yo no sé cuánto tiempo se demoró en escribirlo tampoco, Mira, aproximadamente. mira, piensa tú lo siguiente. A partir del capítulo 4, versículo 1, el Señor le dice a Juan, ven y sube acá. Yo puedo entender, por ejemplo, que Ezequiel estuvo en momentos de éxtasis, visión y cosas así, pero fíjate que, y aquí voy a la literalidad. Si tú te piensas, ¿a quién le dice, ven y sube acá? ¿Qué te quiere decir eso? Que te está llevando y te está llevando para una parte para mostrarte ciertos panoramas. ¿En qué condición? Y el Señor dice, o sea, y Juan dice, y oí sonidos, voz de estruendo, como un mar que sonaba. Es decir, Juan está tratando de describir lo que está mirando, lo que está escuchando, lo que está sintiendo. ¿Ah? Incluso Juan exclama cosas y incluso viene un ángel y le ayuda a comprender lo que está experimentando. Es decir, de hecho, en el capítulo 6 tú te das cuenta, por ejemplo, que Juan mira y escucha voces de los santos muertos y decapitados por causa de la predicación del Evangelio que están debajo del altar, dice. Es decir, si tú te fijas, ahí no hay un simbolismo, sino más bien hay una cosa literal que la palabra te está mostrando, que hay gente que durante la gran tribulación ha muerto por causa de la predicación del Evangelio y que claman a Dios para que venga su sangre de una vez por todas. ¿Ah? Y en algún momento Dios venga la sangre de esos mártires y Juan dice, sí, ven Señor Jesús, amén, dice, ¿ah? Gloria a Dios, y salta en júbilo, Juan, y expresando sus emociones. Yo te decía, no era neutro, así como tú y yo nos gozamos en el Señor por su palabra, Juan tampoco era neutro, ¿te fijas? Y manifiesta ese tipo de cosas. Hay cosas que no podemos comprender. Y por eso cuando Alex decía que bueno que Alex haya estudiado y se haya metido en esto, porque la realidad es que hay tanta tontera que qué sé yo, Sí. que las cosas parecían como
cañones de tanque, otros parecían como helicópteros, esos libros dejados atrás, El caballo de Troya de J.J. Benítez, que malinterpreta la gloria de Dios desde Ezequiel capítulo 1, la verdad es que son tonteras terribles. Y sin embargo, mis queridos hermanos, ustedes ven lo literal de Apocalipsis y uno no tiene necesidad de encajarlo en ninguna parte. Si ustedes me dan la oportunidad, yo puedo continuar, pero y van a ver ustedes que en 3 versículos nos vamos a demorar 1 hora, porque el simbolismo y lo maravilloso y lo repleto que nos muestran de la palabra de Dios es extraordinario. ¿Mm? ¿Te respondí tu pregunta, Arturo? Perdón. Lo que pasa es que yo creo que es largo el tema, pero, Sí, pero entiendo que es una invitación finalmente que él recibe en distintas formas, por lo que entiendo. Sube acá. Me da la impresión que es como eso, eso entiendo, eso subentiendo. pero no te va a pasar lo que le pasó a Utico, po. ¿Ah? Que el apóstol Pablo predicó hasta las 6 de la mañana antes de tomar el barco a Troa y Utico se cayó al 3er piso y se murió, po. ¿Ah? Si queréis, seguimos hasta las 6 de la mañana, no tengo ningún problema. No, y a Pablo lo apedrearon casi hasta morir y se paró y entró al pueblo al tiro de nuevo. No, En pero Listra, claro. la casa de Arturo tiene un solo piso ahí, gracias a Dios. Andrés tenía una pregunta. Sí. Y más bien un comentario, porque bueno, sin duda el libro Apocalipsis es un libro especial, podríamos decir, y que por un lado quizá muchas, en nuestro tiempo, bueno, a excepción, no sé, de este año con todo lo de la pandemia, como que ha tomado más vuelo quizás, pero muchas veces se ha caracterizado porque la iglesia se le llama como un libro difícil de entender y hay muchas personas que no lo leen porque, no es muy difícil, entonces no lo leo. Ahí está el peligro. O como nos pasa con los libros levíticos, leer la genealogía y uno dice, bueno, pero están en la Biblia. Y hay 2 versículos que quería compartir de este gran libro. Un poco para que nos motivemos y incentivarnos a que en realidad es un libro que debemos leer y estudiar. Porque 3 dice, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo del cumplimiento está cerca. Entonces, bueno, sabemos que el cumplimiento está cerca. Si en ese tiempo estaba cerca, ¿cuánto más ahora? ¿Cuánto también es importante estar atento a lo que sucede en el mundo? O sea, sin duda, las cosas que han sucedido este año es un paso más y está más cerca que no es un año más que ha pasado, sino puede que el tiempo es mucho, mucho más cerca. ¿Cómo termina el mismo Juan en el último capítulo del Apocalipsis? Que se termina la Biblia también. En el capítulo 22, capítulo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén, ven, Señor Jesús. O sea, un libro que realmente nos debe llamar a querer desear que realmente anhelar que el Señor venga. Y Amén. realmente estando preparados, sabiendo que le hemos recibido. Amén. Y estamos preparados para que Él venga, porque si no, no podemos decir algo si nos va a ir mal. Pero es lo que produce el leer el libro. La otra vez escuché un comentario de un pastor que a mí me encanta cómo toma el libro, tiene estudios, David Jeremiah, si quieren seguirlo, tiene una idea muy clara, y él decía, si uno lee el Apocalipsis, lo que hace, y él enfocaba su estudio, cuando uno estudia el Apocalipsis, entonces ve cuán cerca estamos y cuánto es necesario predicar al Señor. Eso nos debe llevar a predicar al Señor y a llevar en realidad a desear de que Él venga. No, porque si no deseamos que Él venga es porque estamos muy amarrados a las cosas de este mundo. Y pensar de que es algo inminente y algo que
que realmente nos emociona el pensar que algún día lo vamos a ver. El mismo apóstol Juan, cuando lo vio en ese momento, siendo que era alguien cercano a Jesús, el discípulo amado, dice que se postró en sus pies. O sea, nosotros, seres mortales, ni apóstoles, ni nada, no sé si hay alguno aquí entre medio apóstol, pero ¿cómo será ese momento en que cuántas canciones también, himnos, cuando le veremos cara a cara, y eso va a suceder? O sea, lo que sí sabemos de que es algo Amén. y lindo por estudiar el Apocalipsis, independiente que quizá no es que vamos a entender todo, probablemente muchas cosas no. Bueno, hay que seguir estudiándolo y leyendo. Fíjate que tomando las palabras del Andrés, yo sinceramente, bueno, cada vez que estudio la Biblia, me da una lata pensar, pero perdón, no, para pensar que el Pato Valdés no es convertido, pero me da una lata pensar, hoy voy a estar todo el día cantando y que vamos a estar adorando, y sí, no, la verdad es que no, la verdad es que yo eso casi de contemplación budista y meditación trascendental no va conmigo, porque Andrés sabe y Gama sabe que soy tremendamente inquieto. Pero sí, si ustedes se fijan, por ejemplo, el capítulo 6, de Apocalipsis, ustedes se podrán dar cuenta de que hay conocimiento, la gente va a aprender. Dios los hace comprender muchas cosas. Vamos a ver cómo fuimos muertos, vamos a ver la condición que estaban nuestros parientes, que están nuestros parientes, nuestros amigos, ¿no?, en la tierra. Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, que algunos dicen que es parábola, otros dicen que no es parábola, el rico y Lázaro, en donde Lázaro pedía, por favor, Señor, dile a mis parientes que, y no, si ya tuvieron la oportunidad, ¿para qué viene ahora? Pucha, que por lo menos que me den un poco de agua. ¿Se fijan? Entonces, yo creo que si bien es cierto, la adoración va a ser, porque hoy día nosotros somos adoración de Dios, no necesitamos de cantar, porque me llama la atención que en algunas congregaciones vamos a tener momentos de adoración y se cantan canciones muy pausadas, muy bonitas, y después un momento de alabanza y todos saltamos y bailamos. La verdad es que no, la adoración es parte del quehacer del creyente verdadero, porque de otra manera es religión. Y religión forma parte del estudio de la antropología, que dice cómo el hombre se relaciona con el que dice que adora. En cambio, nosotros somos cristianos teológicos, es decir, Dios, logos, estudiamos a Dios y queremos a Dios y queremos que Él gobierne teocráticamente sobre nosotros como era al principio. ¿Se fijan? Entonces, nosotros nos comportamos como el Espíritu Santo hace que seamos. Es decir, si nosotros tenemos la comprensión de que somos creyentes y el Espíritu Santo obra en nosotros, tenemos la convicción de que la obra de Dios se está cumpliendo en nosotros. Perdón. Julio. Pato, mira, no sé si específicamente sale en el Apocalipsis, pero en Mateo 24 aparece la parábola de la higuera en relación al pueblo judío. Sí. Y siempre yo he escuchado que se cumplió cuando se hizo nación, se configuró nación. Pero va a ese punto mi pregunta, es decir, primero si está en el Apocalipsis, porque lo estuve buscando, no lo encontré en Mateo, y habla que después de esto, bueno, se acerca a las puertas, dice, es decir, en relación a que primero va a pasar que la higuera va a brotar, que sean las hojas. Esa es la pregunta. Con todo respeto y cariño, Mateo 24 es solamente para la nación judía, no es para la iglesia. La primera mención de la iglesia que se hace en la Biblia está en Mateo 13, que es la perla de gran valor. ¿Sí? Mateo 24 es exclusivamente para la nación judía. Y fíjate lo que dice. Mira. Y habla, y aquí voy a retomar lo que dije. Las formas de interpretación profética son de doble cumplimiento. Es decir, el profeta ve los picos, pero no lo que está entre pico y pico, los valles, ¿sí? Y aquí se está mencionando la predicción de la destrucción del templo de Jerusalén.
Josefo, Flavio Josefo, un historiador judío que se pasó a Roma, a los romanos, para contar la historia de los conquistadores romanos para que no lo mataran, él describe, por ejemplo, en el templo, en el santuario, se mataron 1.200.000 sacerdotes, ¿ah? Todos hijos mayores de las tribus de Leví. ¿Ah? Es decir, justamente, Tito destruyó el templo de Jerusalén. Es decir, incluso Flavio Josefo describe, Flavio Josefo es un escritor tremendamente prolífico del primer siglo, que escribió 24 tomos de las guerras de los judíos y las antigüedades de los judíos. Y en eso, por ejemplo, describe cómo las mujeres se comían a sus hijos. Eso es un aspecto terrible de lo que ocurrió cuando Tito, ese general romano, vino a tomar posesión de Jerusalén. Entonces, pero también tenemos que ver que esa profecía también habla de lo que va a ocurrir, por ejemplo, con Israel en la segunda parte de la Gran Tribulación, después del capítulo 11, donde aparecen los dos testigos, se piensa que es Moisés y Elías, en donde se le predica de una manera vehemente durante muchos días a solamente la nación judía. Y a eso también se está refiriendo el capítulo 24. No quiero extenderme más, perdón. Gracias. No, encantado. Está bueno. Y ya sabemos que el tema es bien atractivo, por eso qué bueno que podamos sacar este espacio. El Pato se nos está ofreciendo y seguramente vamos a tener que concretar la segunda parte. Ahora, no sé si lo vamos a poder concretar ya este año, pero muchas gracias por la disposición, Pato, porque lo haces en tu exposición de una forma tan clara, tan sencilla, sin llevarlo a unos estrados por allá superiores, donde a veces se quiere teologizar todo y con un lenguaje rimbombante tratar de opacar a la otra persona porque supuestamente yo tengo mejores argumentos, pero desde el principio lo que estabas proponiendo era tener una apertura en la manera de abordar el libro y tomarlo como lo hiciste, como una introducción, un entremés, algo que nos debe abrir el apetito para seguir estudiándolo, así como decía Andrés, porque no debe imprimirse ninguna clase de miedo ni de temor al leer el Apocalipsis, sino más bien alegría y gozo de saber que todo lo que el Señor ha dicho se va a cumplir, así Amén. como lo que dijo en el pasado y vimos en las profecías cumplidas en Jesús, también en el futuro tendremos esa misma certeza. Así que gracias, Pato. Nosotros debemos ya terminar porque en unos 15 minutitos estamos en nuestro tiempo de oración de las 10. Siempre que hemos hecho actividades, cortamos antes de las 10 porque seguimos insistiendo en el valor de reunirnos, de juntarnos, así sea a través de WhatsApp, pero en un mismo sentir a la misma hora. Entonces, por eso ya debemos ir cortando. Y voy a pedir entonces a Arturo si por favor nos despide y nos da un cierre también con oración, agradeciendo a todos por su participación y por estar aquí. Y en especial al Pato, claro que sí. Bueno, gracias Patricio. Es un tema que yo creo que es como para varios capítulos y va a ser difícil que se pueda digerir, pero cada uno en este tiempo podrá ir leyendo y interesándose de este Apocalipsis, que en realidad no se lee mucho. En términos generales, no es un libro, como decías tú, de los favoritos en general. Así que siento que quedamos con tarea para la casa. Así que bueno, aprovecho también de saludar a Samuel, que nos acompaña hoy día, y a Jacobo, que está también allá en su parcela. Y bueno, también a los que están acá, Hugo, que está solito, Hugo, para que sientas ahí el apoyo de nosotros. ¿Ya? Así que también estás solo, Julio. Ya, que aparece como Ania, Julio, ¿eh? En todo caso te aviso. ¿Ya? Y bueno, tanto a Andrés también y a Gamaliel, muchas gracias por este año.
hablo con un poco en despedida porque yo creo que esta va a ser la última reunión de varones. Difícil vamos a tener otra. Así que a modo de ir cerrando también agradecerles la constancia que han tenido en un año distinto. Así que con este apocalipsis los invito a orar ahí donde estemos y inclinamos nuestro rostro al Señor. Padre amado, te damos gracias por este año que a pesar de lo especial, distinto, hemos podido, Señor, seguirte, hemos podido alabarte y lo vamos a seguir haciendo. Colócanos en nosotros, Señor, ese corazón dispuesto a buscarte. Te agradecemos por el tema de hoy. Oramos por cada uno de los varones que aquí están, Señor, y que representamos también a muchas otras personas. Te oramos por los que no pudieron conectarse, pero que formaron parte de este grupo. Te damos gracias, Padre amado, porque aún bajo cualquier circunstancia tú permites que tu palabra llegue y escudriñe los corazones. Y gracias, Padre amado, sobre todo para saber que tenemos donde acudir, donde buscarte, donde aferrarte. Danos, Señor, un espíritu inquieto para estar en constante oración, estar, Señor, preocupado de la familia, preocupado de la lectura. Te pedimos perdón por aquellas cosas que no hemos hecho bien, pero sabemos, Señor, que tú eres un Dios creador y un Dios perdonador. Gracias, Padre amado. Llévanos y manténnos bien en nuestros hogares, en nuestros lugares. Sana aquellos problemas que hayan de enfermedades entre nosotros, problemas de algún tipo económico, laboral, familiar. Tú nos conoces, Padre. Y qué mejor que hacerlo en este grupo de varones, orando los unos por los otros. Gracias, Dios Padre Todopoderoso, por lo que tú nos das. Y esta oración sea hecha en nombre de Jesús. Amén.